No es una obligación tener una mascota. Y no, yo no creo que sea una obligación tener una mascota, pero yo les digo una cosa. Yo no podría vivir sin perro. A mí de pequeño tuve un perrito, no me dejaron tenerlo, me obligaron a regalarlo. Es una de las grandes tragedias de mi niñez que me ha marcado profundamente. No, no es cierto, o sea, sí me jodió mucho y me ha marcado, pero tampoco es para tanto. Pero desde que tuve casa propia, desde que tuve, no, propia ninguna, desde que alquilé por primera vez un lugar donde vivir yo, me acompañó un perro y me han acompañado perros toda la vida y los adoro y no puedo vivir sin ellos, aunque sea la obligación de mantenerlos y obligarlos y demás. Háblanos de tu experiencia al alejarte de tu perro. Pues sí, me molestó muchísimo. Quería tener mi perrito, un perrito muy bonito, una especie de ratonero, una especie de... Sí, el clásico ratonero. Y me obligaron a regalarlo, ¿no? Lo fui a visitar un par de veces a la casa, me había regalado, pero ya no, lógicamente. No era muy difícil tener mascotas. Al final acabé criando peces en mi habitación. Tenía yo ahí, sobre todo cíclidos, porque me interesaba mucho la conducta de los cíclidos. Porque a mí lo que me gustaba era, si hubiera habido la carrera de etología en México, que hubiera estudiado etología. Como no la había, pues un amigo y yo lanzamos una moneda al aire a ver quién estudiaba psicología y quién estudiaba biología para ser etólogos. Resulta que yo estudié psicología, él estudió biología y ninguno fue etólogo.